Pero hay dos maneras de abordar el texto escrito, que uno tiene que ver más con la historia y otra más con la escritura en concreto. La forma de... Entonces, los autores que son muy celosos de su manera de escribir, ¿no? donde ponen muy más celosos de su ego. donde ponen más el peso en la construcción de la frase que han hecho, sí, que en la historia que están contando, son los que menos les gusta, pero tú cuando cuentas no respetas la escritura. Claro, además necesitas... Y si te fijas, los autores que no les suele gustar demasiado, por lo menos los que yo conozco, que se les cuente, los que son malas las historias, pero el peso no está en la anécdota que están contando, sino en la trama. cómo la Y yo están también contando. creo que sigue habiendo un poco de menosprecio de la narración oral en relación con... Yo creo que también hay... Sí, eso yo también. no creo que sea un poco de menosprecio. Yo creo que es un menosprecio absoluto. Yo soy gallega, entonces sí. relativizas todo un Con mi poquito. obra literaria lo que está haciendo Un poco, yo creo que sí, que a veces pasa. Hombre, es verdad, yo lo utilizo mucho porque soy librero, entonces yo cuento Tienes un que cuento y digo, claro. esta historia no me ha pasado a mí, si la he contado en primera persona, le he sacado de este libro, que es de fulanico y tal, y ya despierto la curiosidad en ese. Hay veces que luego me han preguntado, ¿de qué autor era el cuento? Claro, eso me parece también muy honrado, ¿no? Es decir, a mí no me importa que se cuenten mis cuentos en absoluto, no solo eso, sino que me siento muy orgulloso y de que se cuenten mis cuentos y que además cada uno lo cuente como quiera. Pero lo que sí que me gusta es que cuando acaben de decir, este cuento es de Carles, o este cuento es de Paula, o este cuento es de Borges, o de Hemingway, o de quien sea, ¿no? Es decir, me parece un poco de respeto por el autor, ¿no? Aunque ya te digo que a mí, o las obras, tengo un par de obras de teatro y yo he visto hacer cosas así y la gente a veces cuando sabe que, pues que me han invitado, ¿no? Están así como temerosos diciendo, bueno, es que hemos hecho que no pasa nada, o sea, si mientras de alguna manera el espíritu de esto se respete, ¿qué más da que si yo tengo 13 personajes pero vosotros sois 26, necesitáis que salgan los 26 y ya está, ya habéis hecho, no pasa nada con eso, ¿no? Pero sí que yo creo que es importante que se respete la autoría, ¿no? Es decir, en este sentido, es decir, bueno, esto lo hizo tal, ¿no? Pero luego también hay una cosa, Carles, con los textos literarios, que a veces, a mí me pasa como a ti, pero a veces si cambian algo para ti especialmente significativo, sí que, voy a poner un ejemplo, ¿no? Y en teatro precisamente, que me pasa exactamente lo mismo que a ti, a mí me encanta que la gente monte las obras de teatro y que cada uno... Pero, por ejemplo, me pasa con una obra que me habían encargado sobre videojuegos y todo esto. Y para mí era muy relevante que las protagonistas fuesen femeninas, dos hermanas. Porque también en el mundo de los videojuegos parece que las chicas no están muy presentes, ¿no? Y la compañía de teatro, sin decirme nada, uno de los personajes lo hizo masculino. Y el mismo texto cambia totalmente. Y no hicieron, o sea, dijeron el texto, ¿eh? No era cuestión de eso. Pero, y ahí sí que me sentí un poquito... porque como de traición, ¿no? Como diciendo, es que cambia totalmente. Y no había movido una coma, ¿eh? Solo eso. Yo creo que por otro lado está el tema de que nuestra mirada respecto a eso, bueno, la vuestra más, que sois más autores, quiero decir, que lo tenéis más como oficio, yo publico algo cada tanto, que el hecho de estar en los diferentes roles, de conocer el tema desde los diferentes ángulos, ¿no? Ella es actriz, es narradora, es autora, tú eres narrador, eres autor, también te da otra perspectiva porque sabes un poco de qué se está hablando, claro, o el respeto que hay del narrador en principio, o el que debería dar, que coge un texto de alguien para contarlo, ¿no? El autor, un poco por esta cosa de que somos la hermanita pobre, los narradores y tal, claro, si además no conoce todo el trabajo que hay detrás, el por qué lo eliges, o sea, lo que significa el narrador, entiendo que haya
una cierta duda, una cierta desconfianza inicialmente. También como narrador creo, yo que, bueno, que he estado mucho formando gente y armando repertorios con gente desde fuera, creo que es muy difícil como narrador encontrar el cuento que contar. Claro. Porque cuando los leemos, o sea, cuando trabajamos con literatura, cuando leemos el cuento somos receptores. Entonces, como receptores, el cuento, que para mí es un elemento sanador, nos cura algo como receptores. Si no lo tenemos lo suficientemente curado, no lo podemos contar, porque no sabemos por dónde, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del niño, ¿no? Que te pide un cuento, te pide un cuento, te pide siempre el mismo cuento, te pide siempre el mismo cuento, hasta que un día te pide otro. Y si estás atento, en algún momento se lo está contando a ese que te pedía antes, se lo está contando a alguien, ¿no? Porque sale curo, entonces ya lo puede contar, ¿no? Entonces creo que el problema también a veces es que como contamos como narradores orales cuentos que no nos han curado lo suficiente, también se quedan en un híbrido. Y con eso hay que tener cuidado, porque no cuentan ni una cosa ni la otra. O sea, no cuentan ni eso que me resolvió, ni ¿no? Y se queda ahí en un sitio que genera un cierto vacío. Si como autor te toca, a mí me ha tocado escuchar eso, es decir, escuchar un cuento mío contado por alguien que evidentemente no tenía resuelto el tema y no contaba nada el cuento, así como en otros casos, gente que le ha modificado cosas, fundamentalmente así que le ha quitado alguna cosa que para mí es importante y tal, claramente contaba otra cosa y dices, vale, su mirada es esa, ¿no? Pero cuando lo ves que no... nada, y luego te dices, es que me gustó mucho este cuento, porque yo, claro, es que sigues con esa herida y es muy difícil contarlo con esa herida, ¿no? Ahí yo creo que sí, como narradores tenemos que tener el cuidado de saber que estamos eligiendo el cuento que estamos preparados para compartir y no tanto que estamos necesitados de escucharlo. Yo no cuento cuentos literarios por eso, porque tengo también ese prurito de respetar demasiado el texto del autor, ¿no? Y entonces me voy más o a cuentos que he escuchado o a cuentos tradicionales que te llegan. Además, muchas veces tú no eres el que elige el cuento, es el cuento. Esto parece una tontería, parece así como algo esotérico, pero no es nada esotérico, es decir, que hay algo que te toca y muchas veces no sabes por qué. Muchas veces no sabes por qué ese cuento y ese otro no. Y te pueden haber contado que ese cuento que es el mejor del mundo y el que mejor toca no sé qué caso y te importa una mierda. O sea, y otro que tú dices, hostia, este es el cuento que yo quiero contar. Y muchas veces no... yo qué sé, tienes que hacer un ejercicio de introspección o tal, o a veces no descubres nunca por qué ese cuento ha sido tan importante para ti y ya está, ¿no? O sea, pero sí que es verdad que yo creo que ellos te eligen a ti. De verdad, o sea, parece esto magia potagia o algo fantasmal, pero sí, es así. Bueno, o sea, yo creo que todos muchas veces... estamos un poco de acuerdo en esto. Yo creo que cualquiera que haya contado un cuento alguna vez, ¿sabes? Que identifica esa sensación de este cuento parece escrito para mí o me dice algo. Yo estaba, cuando se oía, no sé si acordáis, bueno, es que llevamos muchos años en esto, que al principio, claro, yo me pongo en mi lugar de Galicia, ¿no? Que tenemos mucho cuento de tradición oral, la tradición cuando llegaba mucha gente de América, sobre todo, que contaba un cuento literario, y para nosotros eso era algo totalmente exótico, y al principio dices, ah, qué bien, y que lo memorizaban muchas veces, ¿no? Entonces eran siempre ¿no os acordáis? Que eran siempre los mismos cuentos. Nosotros a lo mejor no, porque sois gente joven. En los vicios y las virtudes, cuando estaban los vicios y las virtudes, y dices, madre mía, otra vez. O el eclipse de Monterroso, que yo no sé cuántas veces
Y el problema no es escuchar un cuento muchas veces, sino escucharlo igual. Con diferentes voces de diferentes personas y siempre igual. Y para mí eso es clarísimo, ¿no? No es problema del cuento, el cuento realmente se ha escogido porque es un cuento que funciona muy bien, el cuento en sí, pero no tiene ningún sentido hacerlo oralmente. Claro, por eso a mí no me importa escuchar un mismo cuento en la voz de muchos narradores cuando esos narradores lo han pasado por sus tripas. Cuando esos narradores lo cuentan con su voz, ¿no? Y estás viendo ese cuento que tú te lo sabes y que sabes cómo más o menos va a acabar y todo eso, pero con esa voz que lo hace auténtico, que lo hace genuino, que lo hace original, aunque sea un cuento que lo conozcas. Claro. Pero que tiene ese dices, hostia, es que le ha dado su marca, ¿no? O lo ha pasado por sus tripas y lo ha sacado de dentro. Eso es para mí súper importante. Sí, lo que pasa es que respecto a lo que comentaba ella, en Colombia existía la figura de fusilar un cuento, que era que te lo grababan, luego se lo aprendían de memoria tal cual lo había contado esa otra persona. Con los mismos gestos, y lo cantaban con las mismas palabras y los mismos gestos y las mismas pausas en el mismo sitio. Al punto que yo estaba dando un taller en un lugar de Colombia y viene un alumno con un cuento. ¿Y esto qué? Yo tampoco soy un catedrático de los cuentos, pero esto que digo, yo este cuento no lo entiendo. No hay manera, y me lo contaba y no lo entendía. Entonces en un momento dado dije, ¿tienes el texto? Como era un cuento de tradición, dice, ¿tienes alguna versión escrita o algo? En aquella no había Google ni nada, si no lo hubiera buscado. Dice, no. De pronto otro alumno trae una versión escrita, veo que le falta un personaje crucial, que era un anciano que se le cruzaba en el medio del camino, la encrucijada, apareció un anciano que a este se le había olvidado, lo analizamos, lo recontamos, qué alivio, ¿no? Hablando con Nicolás Buenaventura, con los narradores colombianos, dije, ¿sabes qué me pasó el otro día en un curso? Y tal? Dice, sí, es un cuento que conté yo y me equivoqué en una contada. Me lo grabaron a ese punto, que es decir, no solo la repetición del cuento, sino que era a un punto de punto y coma tal cual. Entonces lo escuchabas 3 veces en una semana igual. Lo contaron una mujer, un hombre, una más joven. Es desesperante. Y a mí me ha pasado también que muchas veces aconsejas no aprenderte el cuento de memoria, ¿no? Cuando nada sea. Porque lo que comentábamos, que aprendes un cuento de memoria es matar el cuento, ¿no? Porque te puede pasar algo, o lo que pasa en el teatro, de repente te olvidas una palabra y en el teatro puedes improvisar, tienes compañeros y compañeras que te pueden echar una mano si son buenas personas. O que te pueden hundir. Eso para las personas. Pero hay una solución, buena para el público siempre, pero contando estás tú sola. Y a mí me ha pasado en algún taller el desafiante, ¿no? Que dice, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a aprender un cuento? Como diciendo, pues ahora lo voy a aprender. Entonces, es tonto, tú piensas, eres tonto, pero ya tú. Y claro, gente que no tiene experiencia, además, ¿no? Se aprende un cuento, este chico en concreto, de un autor gallego, yo nunca lo escogería para contar, pero bueno, él lo ha escogido y dices, y encima es de este autor. Aquí me veréis mi maldad, que decía, yo estaba esperando, decía, ahí va. A nada de empezar, porque aparte algo que la gente, cuando no te hace caso, cuando no hay con esta actitud, es el público, ¿no? Porque claro, tú estás aquí en un taller estupendo, pero ponte delante del público, ponte delante de gente que te está escuchando. Y de repente te das cuenta de lo que estás diciendo, es que en castellano no sé qué equivalente es sería un autor muy enrevesado, muy alambicado, muy de leer, imaginaos de escuchar. Y claro, a nada de empezar, a la primera frase se quedó en blanco. Nadie podía ayudarle porque nadie sabía el texto. Ni el texto, ni lo que estaba diciendo, ni nada. Y yo, verdaderos esfuerzos, yo estaba y miré para abajo así, como decía, es que se lo veo. Temerario, claro, es esto, claro. ¿Cómo vas a aprender de memoria? Bueno, para mí ya es matar el texto del autor, claro. ¿No? Lo que te decía hoy Clara. No, es tu texto ya.
Claro, es que es lo que decía yo un poco antes, ¿no? Que yo cuando cuento un cuento mío tengo que haberlo olvidado, entre comillas, porque si no chirría. O sea, chirría. O sea, no sale natural. Yo respecto a una cosita que decías tú, y tú también, de mencionar la autoría, que estoy totalmente de acuerdo y me parece imprescindible, creo que es importante mencionar que es una versión del cuento del tal. Sí. Porque cuando decimos es el cuento de tal y luego leemos el cuento de tal y dices ¿qué? Si iba de otra cosa, ¿no? Es una Eso versión. les pasa a un montón de padres que van por la librería, que se llevan los cuentos que hemos contado y que luego no son. Pero si a mí Eso mismo era me otra pasa, cosa. si a mí mismo me pasa, consígueme que si es un cuento que está escrito y que cuento, que mi versión oral, además de que mi versión oral es para adultos y la escrita es un álbum infantil, mi versión oral dura media hora y te lees el cuento en 10 minutos exagerando, ¿no? No, pero si a mí me pasa, muchas veces cuento cosas que me han contado, ¿no? Tengo muy mala memoria para los nombres, eso es verdad. Y si hay alguien en la sala que digo, pues esto me lo contó esta señora, si estaba alguien, digo, ¿cómo se llamaba? O, si no le pongo un nombre y ya está. Pero me ha pasado alguna vez de contarlo con las personas de la... Pues imagina, que ayer que he contado esto de mi madre, que están mis hermanos, ¿no? Y digo, bueno, estoy contando y de repente me doy cuenta, no sé si ha pasado esto alguna vez, que está una persona que ha asistido al mismo acontecimiento que tú y tú eres consciente de que ya no es ese acontecimiento. Pues siempre me ha pasado, y no era gente de la familia, que asentían. Que era, sí, ha pasado. Y tú sabiendo que no había pasado así, pues asentían. La memoria es súper traicionera. Sí. Bueno, a mí ¿Y qué poner? Vivos, pero como cochinos. A mí me ha pasado con mi hermano. Nos adaptamos. Concretamente, hago una función en Buenos Aires un viernes y el domingo hacemos la comida familiar porque Sosa me volvía para aquí. Había estado uno de mis hermanos en la contada y de pronto estábamos comiendo y me dice, por cierto, dice, el hijo de la mujer esta, que tiene el árbol en el fondo de la casa, dice, era compañero mío de la primaria. Y claro, ves a todo el resto mirándonos, porque no solo no existe esa señora, no existe esa casa, no existe ese árbol, ¿no? Y diciendo, lo que sí no me acuerdo es cuando Dalia tenía el pelo tan largo. Entonces ahí dijimos, bueno, ya está. Entró en todas, en todo lo que yo me inventé, entró en todo. A mí me pasó un poco eso también. Yo hice una versión del cuento ese, de la del bolso, bueno, de la aquella de que va al cielo hice una versión situándola en el Grau, en Valencia, y tal y que cual. Y bueno, Pepiqueta era del Grau, y era pescadora, y no sé qué, y tal y que cual, y era una descarada, y me gustó mucho, te la oí hace 1000 años, y yo hice una versión de eso, ¿no? Sin tu permiso. Es tradicional, ¿eh? Ya, claro, como es tradicional, por eso. Y lo conté una vez en Alcácer, y entonces me dice, pues sí que existía la pescadora esa, pero no se llamaba Pepiqueta, se llamaba Amparito. Es que, claro, o sea, hay como un personaje así arquetípico, ¿no? O sea, y entonces lo sitúan. Y era esa pescadora que era tan descarada, que no sé qué, que tal y que cual, y no sé cuántos, ¿no? O sea, y tú dices, hostia, la magia. Total. Es que pasa esto, mucho ¿no? con el cuento oral, que con el escrito es más complicado, que la gente se siente parte, ¿no? Parte activa. A mí me pasó una vez en Galicia, esto dices, pues antes se debía ser así. Voy a un lugar cerca, no es Sanxenxo, Portonovo, es una zona muy turística en verano, pero en invierno solo está la gente de allí, ¿no? Hacía años que no me pasaba esto. Yo llego a la taberna, la única mujer, llego allí a contar y me dice, mira, pues ha llegado. Y luego, menos mal que llegaron 2 o 3 mujeres más, ¿no? Y solo empiezo. Pues había una señora que se llamaba María, dejaron de mirar para mí y empezaron a hablar entre ellos. María, y sería María no sé qué. Yo ahí, en mi casa, sería María no sé qué. Yo, no, no era de aquí.
Y sigo. Y a María, no sé qué, no sé cuánto, que le pasó esto porque, bueno, no me acuerdo, ¿no? Pues estaba pelando las patatas y no las pelaba muy bien. Claro, y ya empezaba. Es que si no pelas muy bien las patatas, se te va media patata en la... A mí normalmente en una sesión cuento 7, 8, conté 3 y porque me dejaron, porque de vez en cuando decían, sigue tú, niña, y yo, bueno... Es esa manera, que supongo que antes sería mucho más así, ¿no? De, no, tú estás aquí para contar, te dejamos la palabra, ¿no? Que estás para eso. Pero nosotros también formamos parte de esta... Estamos en el recuerdo colectivo, claro. En el fondo, contar cuentos surge, no sé, en la familia, en la conversación, formas parte de alguien, siempre en la familia hay alguien que cuenta tal historia y la cuenta esa persona, además, Sí. aunque todas se la saben ya, Sí. pero a esa persona quien la cuenta, pero estás participando también, porque cuando el tío fulanico cogió, pero entras, ¿no? Lo dejas hablar, pero entras. Pero sí. Lo que decía cuando decías tú que se va formando, se va creando la versión oficial de esa historia, porque No, claro. cada uno tendría una imagen, pero luego hasta que hay es como la cuenta, hay una claro, versión sí, sí. oficial de esa historia que la conocemos todos, pero es lo que cuando es que has dicho algo, digo, claro, el narrador está creando imágenes en el público. Claro. Entonces, Pero tú tienes que verla, además. Claro, O sea, pero si tú claro, no la ves, no eres capaz de sí. hacerlo ver. O sea que es muy visual el arte de contar. Porque esto es un arte, señores. No es una artesanía. Esto es un arte. Y nosotros somos artistas. Claro, cuando Y- escribes también las creas, las Claro. imágenes, Sí. pero esa es la gran diferencia, que se están creando en el Creando en momento. el momento. En el momento. Se están haciendo físicas en ese momento. Y un poco lo que yo decía antes, tú eres el proyector, ¿no? Tú eres Claro. el que está generando y tal, y que vas viendo a la vez La película que estás proyectando la en los película que cortes estás de... presentando y viendo cómo se modifica brevemente por lo que le va agregando la gente que la está escuchando. La gente la ve, pero a la vez, La compartimos. como le va llevando a su propia historia, le va, ¿no? Sí, lo mismo, pero ¿no? A mí, aquí, en mi infancia, ¿no? La cuento aquí en Linares. Dice lo mismo, pero con un olivo, ¿no? O sea, yo veo que el otro intenta meter la botella de aceite, que en mi casa hecha canita, la botella de aceite de oliva, ni por casualidad, porque era un lujo afrodisíaco. Pero... ¿no? Tú vas viendo como dices, mira, este metió la botella de aceite. Mira, este metió este otro clima que me encuentro. Este metió, ¿no? En Galicia esta lluvia que no llovía en mi historia, ¿no? Entonces tienes que ir a la vez que respetando de algún modo tu película, la que construiste, la que estás contando, dejando ese huequecito y admitiendo, ¿no? A veces lo que el otro incorpora arruina, ¿no? El remate de la historia, se lo tienes que quitar rápidamente. A mí me ha pasado en alguna contada, estaba explicando una muñeca que tenía mi hermana, que es muy importante que los ojos no se le cierren, y una chica empató muy bien con una muñeca de trapo. Y esta es una de baquelita, que los ojos abren así, y la de trapo tenía claramente los botones como ojos, por lo cual no se cerraban esos ojos. Y en un momento interrumpo y digo, no, esa no, le digo a la que no había hablado, pobre mujer, ¿no? Esa de los botones no, la otra de, sí, mi hermana tenía una, vale. Si yo no quitaba esa muñeca, podía ganar esa muñeca en la imagen que estaban viendo todos, porque si yo la vi, que estoy contando y estoy generando la imagen, el que está escuchándola la empieza a ver también. Claro. Y me arruinaba el remate de la historia, porque ¿qué hacía con esa muñeca? ¿No? Es muy complejo cómo se va componiendo esta película, por lo cual, claro, el narrador la tiene que tener hiperconstruida para poder defenderla en todo momento. Claro, pero otra cosa que yo creo que es muy importante es cómo van creciendo las historias conforme las vas contando. Sí, bueno. Que eso es súper importante, porque la primera vez que la cuentas sale así como naciendo, ¿no? O sea, como está haciéndose
pero después cuando ya lo has contado 10, 15, 20 veces y ha ido haciéndose, ¿no? Y ha ido, y de repente has visto que una cosa una tontería que se te ha ocurrido ha funcionado bien y la incorporas, y otra que tú pensabas que iba a funcionar estupendamente, la gente no la entiende, ¿no? Y entonces la quita, entonces se va haciendo, ¿no? Se va construyendo, y es súper chulo ese proceso también, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que a lo mejor para contar un cuento se lo prepara 20 veces, lo ensaya, no sé qué, no sé cuántos y tal y que cual. Yo me hago el esquema y me lanzo, y sé que las primeras veces va a salir así un poco así como un cogidillo, ¿no? Pero sé que va a ir creciendo. Pero bueno, que lo prepares mucho las primeras veces te va a salir cogidillo. Va a salir igual también. Y luego también hay una diferencia, yo creo, en personas de nuestra generación, que nuestro repertorio realmente es bastante limitado, quiero decir, bueno, limitado, a lo mejor tenemos 30 cuentos, que diréis, qué barbaridad, no es tanto, ¿eh? Pero 30 cuentos desde hace un montón de tiempo, hay algunos que se van saliendo, otros que van entrando, mientras que también como la sociedad, como ha cambiado últimamente, la gente, bueno, no sé si que pensáis, que cada vez prepara repertorios en menos tiempo. Y cambian mucho de repertorio. No se mantiene el repertorio, que ese es otro tema para que... Bueno, y yo creo que tiene que ver también con esto que estás diciendo, ¿no? Yo para que un cuento se asiente, claro, tarda yo no creo que generalmente, porque los cuentos se asientan contándolos, ¿no? Entonces, claro, cuando se está empezando a sentarse ya tienes que cambiar de cuento. Claro, además es que el rollo de que te piden, ¿no? Contar para, claro, que es el no, es que queremos hacer una contada sobre la paz, o sobre la xenofobia, o sobre la... No me jodas. No, claro, cuando escribes es distinto. Tú escribes y en un momento dices, ya está, se publica así. Lo que decía, claro, ¿no? Podrías seguir escribiendo y lo coges otra vez, y si hay más ediciones le puedes cambiar, pero contando no, contando es, ya está así por ahora, mañana la cambia, mañana... Y luego otra cosa que sucede, que yo soy muy de defender esta idea con esto de tener un repertorio acotado, es que uno va creciendo. Entonces, claro, no eres la misma persona exacta a los 30 que a los 40, que a los 50, que a los 60, y la misma historia, contada en otro momento, cuenta otra cosa. Claro, totalmente. Entonces se enriquece desde otro lugar, se crece por aquí, y algo que era súper importante en algún momento de esa historia pasa a ser un detalle sin importancia porque se pone el foco en otro lado, y eso va sucediendo naturalmente en el propio contarla, ¿no? Por más trabajada que la tengas y por más acabada, entre comillas, que nunca está acabada una historia para contar, tiene esta cosa de la evolución, de que según en qué momento de la vida estemos y lo que nos haya sucedido, pensamos tal o cual otra cosa, y eso influye muchísimo en la versión de la historia. A mí me da mucha pena este nuevo formato del repertorio más, yo le llamo Ikea, más... Sí, porque no se acaba de asentar. Claro, y porque a veces ni siquiera termina de contar algo. Con esto de lo temático, que a mí me enferma muchísimo, claro, está tan contado lo que se quiere contar que no hay subtexto, por lo cual no hay historia, porque justamente la historia que contamos es lo que no estamos contando de la historia, ¿no? Y cuando somos demasiado específicos yo les llamo conferencias ilustradas, ¿no? Claro, estoy hablando del tema, desarrollándolo, hay una pequeña ilustración de eso que estoy contando, ¿no? Porque hay una pequeña anécdota aparentemente, pero estoy evidenciando tanto el tema que no hay una cosa que para mí tiene el arte en general, la narración en particular, que es esa otra cosa que está sucediendo mientras cuento la historia, ¿no? ¿Está sonando un móvil? La campana. Las campanas de la... Las campanas militares replicando no sé. No pensabas como soy, que eran las vacas que venían atravesando el centro de la ciudad, y me parece que... Bueno, yo creo que podemos hacer... hacer... igual el público quiere preguntar alguna cosa, Claro, sí. o opinar absolutamente diferente, porque nosotros somos artistas pero no tenemos la verdad. Somos unos mentirosos compulsivos. Dime, Gregorio. A ver, dos cositas. Una,
no sé si para evitar problemas es mejor contar lo que se ha contado siempre, es decir, los cuentos de tradición oral, y dejar los literarios para leerlos. Esa es una idea que me ha surgido y que nos quitaría de problemas. Y por otro lado, ahora en lo último que estabais hablando, qué difícil tiene que ser, por la inmediatez y por todo, contar cuentos a las nuevas generaciones, que son la generación TikTok. ¿Tienen esa capacidad de escucha? ¿Tienen esa o no? ¿O cómo lo veis? Mira, yo te digo, yo no creo que haya que hacer nada, o sea, porque también a veces se identifica el cuento tradicional con algo ya muerto, ¿no? Con algo ya extinto, como que... Y no es así, o sea, las tradiciones las estamos continuamente creando, ¿no? Entonces yo creo que los cuentos tradicionales lo que tienen es que están pensados para ser contados, entonces te facilita mucho el trabajo, pero ¿por qué restringirse solo a los cuentos tradicionales? ¿Por qué no hacer una versión de un cuento literario? Yo creo que la gente cuente lo que quiera, ¿no? Y aparte muchos cuentos literarios en el origen acaban siendo historias muy de tradición oral, ¿no? No, o sea, las historias son 4, ¿eh? O sea, desde el principio de la humanidad. 4 o 10 o 12, no hay más historias, o sea, y todas se repiten con diferentes paisajes, narradores, paisajes, bueno, lo que sea, pero no hay tantas historias. Y luego lo de la generación TikTok. Es muy complicado, pero también no es solo la generación TikTok, somos todos nosotros y nosotras, o sea, no es, si os dais cuenta, nuestra capacidad de atención, claro, sobre todo después del confinamiento, se redujo muchísimo. Y el gran problema también es que las pantallas empezaron a ocuparlo todo, ¿no? Entonces, claro, un narrador, una narradora que tiene un tiempo limitado con un público, no puede contrarrestar todo eso. O sea, no puedes luchar contra niños y niñas que tienen las pantallas todo el tiempo, que ya las imágenes creadas de manera muy sencilla. Entonces es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Claro, es complicado, pero no puedes tampoco acomodarte a eso. No puedes decir, como escuchan poco, les voy a contar un cuento de 5 minutos. Cada uno hace lo que quiere, ¿no? En mi caso concreto digo, pues que voy a intentar que me escuchen. Me va a llevar muchísimo trabajo, lo sé. Voy a sudar muchísimo, pero voy a intentar que el cuento dure lo que tenga que durar para que me sigan el recorrido, ¿no? Porque si no es una serpiente que se muerde la cola. Sí, de todos modos, yo a favor de la narración oral planteo siempre un ejemplo televisivo. Curiosamente, en esta época donde todo es tan, ¿no? Hay programas como, bueno, ahora no es el diario de Patricia, pero bueno, es el equivalente, no me acuerdo de quién es, ¿no? O Sálvame, o tal, o sea, hay cotilleo, ¿no? El cotilleo cada vez se expande más, si te fijas, en la televisión, porque hay una necesidad básica del ser humano, que es escuchar historias. Y el que te cuenta la vida del otro. Entonces, si bien los medios audiovisuales intentan cubrir ese espacio, la inmediatez no permite que se cubra realmente. Y una vez que se pasa la frontera esta de, pero que te sucedía antes de TikTok también, de me niego a escuchar, que sucedió siempre, por lo menos yo lo sentí siempre en este oficio, fuera el público que fuera, el público que no quiere escuchar no quiere escuchar, y hay que convencerle. Cuando descubre que es esta idea, que le voy a contar la vida de otros, que vamos a entrar en el chisme, de última, en el cotilleo, aparece el interés. Yo no estoy... Sí es difícil porque funciona el cerebro de otra manera, porque tenemos la información y la recepción diseñada de otra manera hoy en día, incluso nosotros que hemos vivido todas las otras etapas, pero creo que esta necesidad básica de encontrarte, de comunicarte, del cotilleo, de contarte lo que le sucedió al otro, es inherente al ser humano. Si no, no existirían esos programas, que curiosamente cada vez son más.
¿no? Y son contradictorios, porque cada vez son más y más largos. Y cada vez hablan más de la misma persona mucho tiempo, ¿no? Y te pasas de uno a otro y están hablando de la misma persona mucho tiempo, ¿no? Están con Bárbara Rey y el Rey y esa historia en todos los programas, ¿no? Porque necesitamos el cotiseo, y la narración tiene algo del cotiseo. Sí. Claro, y tiene ese El cuento punto tiene que tener algo de Del chiste, morbo, ¿no? De mira lo que le pasó a este. Lo que pasa es que es verdad que desde el confinamiento para acá no hemos hecho cosas. En institutos que antes hacíamos mucho. Y claro, cuando haces muchas vas buscando por dónde le pinchas, por dónde los buscas, porque en los institutos pues el adolescente entra, se viene el de la librería a hablar de libros o que viene a contar cuentos y termina con un desprecio y encuentra el cuento que le está hablando, que no está hablando ahí de un lobo y no sé qué, pero está hablando de algo que a ellos les pasa, ¿no? Le está hablando de ellos mismos. Y llega un momento, empiezan a mirar de escena y llega un momento que se crea un silencio y una serie ya lo he atrapado. Y claro, tienes que encontrar ese, qué es lo que le interesa, pero yo me lo pasaba muy bien, bueno, disfrutaba mucho con los adolescentes por eso, porque desde la primera mirada hasta que los ese tienen un trabajo, pero es muy chulo, es cómo cambia Claro, sí, es muy bonito. energía. El problema yo creo que también viene de más abajo todavía, ¿no? De los niños y las niñas Claro, cada vez tienen una capacidad más pequeña de atención. Sí. Eso además, bueno, los sí. que llevamos un montón de años hemos visto cómo ha ido bajando, ¿no? Pero también en nosotros, como decías Sí, tú, sí. ¿no? O sea, hace 10 años te mandaban por el email una cosa que duraba 1 hora y la veías. Ahora te mandan una cosa que dice que dura 5 minutos y dices, una mierda, voy a ver 5 minutos. Es así. Sí. Lo que tú decías de la necesidad que tenemos de escuchar historias. Es que eso es inherente al ser humano, ¿no? Porque además es la calidez de la voz, ¿no? Que no la tiene ni la imagen, ni la televisión, ni los aparatos, ni nada, ¿no? Siempre, o sea, los humanos siempre hemos necesitado escuchar historias. Y es lo que nos hace humanos y lo que nos hace personas también y lo que nos hace preguntarnos qué es lo que piensa el otro y qué es lo que... Y otra de las cosas maravillosas que hace la narración oral es que enseña a escuchar, que es súper importantísimo. Porque si veis los programas de debate de la televisión, nadie, o el Congreso de los Diputados, nadie escucha a nadie. No les contaron. Están esperando a que respiren para meter la suya, ¿no? Y entonces, una de las cosas maravillosas que hace es eso. Y a veces, y también me encanta a mí, no siempre sale bien, pero en general casi siempre lo conseguimos, ¿no? Te cuesta entrar, pero cuando consigues entrar con los adolescentes, que lo primero que dicen, la mierda, contar cuentos, Caperucita. Pero claro, cuando le cuentas algo que no, y consigues, y los ves que han entrado allí, que hay un silencio, y que están con la boca abierta todos, dices, toma. Ahí está. Nos vamos a quedar con ese toma, cortamos ya y terminamos aquí esta charla con ese toma. Y vamos a dejar 5 minutillos, 10 de un respiro y ahora tenemos una contada de Paula Carrera. Y ya quitamos esto de aquí. Pero si alguien quiere decir alguna otra cosa, que hable ahora o que calle para siempre.